A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XIX, un joven y una joven que no se conocían y que vivían en pueblos muy cercanos emigraron, cada uno por su lado, de Rusia a los Estados Unidos. Por esas jugarretas que tiene la vida, ella y él se conocieron en aquella nueva tierra que habría de adoptarlos como ciudadanos. ¿Y entonces? Entonces, claro, se casaron. Y de aquella unión nació un pequeño al que llamaron Irving Wallace. Con el paso del tiempo, este niño se hizo adolescente y a los 15 años escribió y publicó su primera obra. Cuentan que cuando este escritor publicaba sus libros, los psicólogos y los psiquiatras se quedaban sin trabajo durante un tiempo porque era tal la ansiedad por la lectura que el público no pensaba en nada distinto. El público lector no tenía tiempo para deprimirse ni para pensar en los problemas de cada día, porque abrir las páginas de sus libros y encontrar sus historias cortas, vibrantes, llenas de imaginación, era una alegría para el espíritu y el mejor remedio contra la depresión. Pero sus libros nunca fueron escapistas. Las historias de Irving Wallace eran de la vida real, de las que acontecen a todas las personas a la vuelta de la esquina. Irving Wallace, el hombre que vendió más de 250 millones de libros en todos los idiomas, estaba naciendo un día como hoy, 19 de marzo de 1916, y celebramos su cumpleaños recordando una frase suya. Debemos llegar a ser nosotros mismos, sin miedo a estar equivocados, y eso es más admirable que la fácil cobardía de someternos a la mayoría. Feliz cumpleaños, gran escritor y maestro. Feliz cumpleaños, Irving Wallace. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa ratifica al dólar como única moneda oficial del Ecuador. Jueces eligen a Joel Escudero como presidente de la Corte Constitucional. Ejecutivo deroga decreto que designaba a Cynthia Gelliver como vicepresidenta de Ecuador. En el segmento de opinión, la deuda pública del Ecuador, los editoriales serán de Rafael Ollarte, El celular y El voto secreto. Talía Flores, Liga Azul, el rostro canalla de la política. Noticias del día. Presidente Noboa ratifica el dólar como única moneda oficial de Ecuador. En el decreto ejecutivo número 565, publicado este martes 18 de marzo, el presidente Daniel Noboa ratificó que el dólar estadounidense es el único medio de pago oficial en Ecuador. Con esta medida, el mandatario busca frenar las propuestas de sectores de la oposición, como la Revolución Ciudadana, que han sugerido la creación de una moneda paralela conocida como Ecuadólares. Noboa aseguró que el objetivo de este decreto es fortalecer la dolarización ante comentarios del correísmo que hablan de métodos de pago alternativos. Asimismo, instó a la bancada de Alianza Democrática Nacional a proponer en la Asamblea Nacional un trámite de reforma a la Constitución para fijar que la política monetaria sea facultad exclusiva del Ejecutivo a través del Banco Central y que todas las operaciones monetarias sean expresadas en dólares estadounidenses. El anuncio de Noboa llega en medio de un creciente debate sobre la estabilidad del sistema monetario. Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, había defendido días atrás la idea de una dolarización a la ecuatoriana, sugiriendo la posibilidad de ajustar la dolarización a las necesidades internas de Ecuador y generar mecanismos para crear nuevos dólares. El gobierno con este decreto busca enviar un mensaje de confianza a los mercados e inversionistas, asegurando la continuidad del régimen dolarizado como pilar de la estabilidad macroeconómica ecuatoriana. Los jueces eligen a Joel Escudero como presidente de la Corte Constitucional. Los jueces de la Corte Constitucional eligieron este 18 de marzo de 2025 por unanimidad
a Joel Escudero Solís como presidente del máximo organismo de interpretación constitucional y reemplaza en esta función a Lilo Sada, que ejerció la función desde febrero de 2022, mientras que la jueza Carla Andrade Quevedo fue electa como vicepresidenta. Ella reemplaza a la ex jueza Carmen Corral, que dejó el organismo tras un sorteo público que se produjo el 11 de marzo de 2025. Con Corral también salieron los jueces Diana Salazar y Enrique Herrería. En una corta intervención, el nuevo presidente agradeció por la confianza, expresó su compromiso con la alta corte y dio la bienvenida a los nuevos jueces recientemente designados en un proceso de selección: Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides. Escudero laboró como catedrático, investigador, consultor y asesor de la Corte antes de ser designado como juez constitucional en 2022, nominado en una terna del Ejecutivo, en tanto que Carla Andrade Quevedo, nueva vicepresidenta del organismo, mencionó que el trabajo se orientaría a continuar con los pilares de cero corrupción, transparencia, independencia, celeridad y fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Constitucional. Explicó que más allá de las personas debe quedar una institución fuerte que se caracterice por defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. La Corte Constitucional se conforma por 9 jueces y se renueva parcialmente cada 3 años a través de concursos de méritos y oposición, y por ello las nuevas autoridades estarán en funciones hasta 2028. Ejecutivo deroga decreto que designaba a Cynthia Gelibert como vicepresidenta de Ecuador. Luego de que la vicepresidenta Verónica Abad se presentó en la Embajada de Ecuador en Turquía el lunes 17 de marzo, el presidente Daniel Noboa derogó los decretos en los que nombraba en ese cargo a Cynthia Gelibert. En el decreto ejecutivo 564, Noboa agradece los servicios prestados por Cynthia Gelibert y detalla que la funcionaria seguirá prestando sus servicios como titular de la Secretaría General de la Administración Pública. Además, el primer mandatario emitió otro decreto ejecutivo, el 565, para nombrar a Gelibert como delegada del presidente de la República ante el Comité de Comercio Exterior, COMEX. Noboa derogó los decretos emitidos el 4 de enero y el 23 de enero del 2025. En el primero designó a Gelibert como vicepresidenta de la República encargada, luego de que Verónica Abad no viajó a Turquía, donde el presidente la envió. En el segundo decreto del 23 de enero, Noboa ratificó a Gelibert como vicepresidenta hasta que Abad cumpla con la disposición y viaje a Turquía. Eso finalmente ocurrió y el 17 de marzo Abad anunció a través de un video que viajó para cumplir con el decreto presidencial. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, y habla acerca del panorama económico antes de la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, el Ecuador enfrenta, yo creo que la elección más importante de las últimas décadas, porque al margen de las cifras, de lo que podamos decir, lo que el Ecuador va a elegir el 13 de abril es entre volver a una historia nefasta de manejo económico, fiscal, de fractura de la sociedad, de cooptación de las instituciones, de represión, de denegación de las libertades, o elegir el otro camino que es de la democracia, de las libertades económicas, civiles, de hablar como estamos hablando ahora con absoluta libertad, de transitarnos, de emprender negocios sin restricciones, en definitiva de gozar de una libertad que como personas tenemos que valorar. Luego de la vida, lo que más valoramos las personas son las libertades, ¿no? Las libertades de todo género. Eso tiene que ser o es un principio intrínseco de las personas, de nuestras vidas. Entonces, uno dice que como cada sector de gobierno que puede surgir el próximo año, es decir, el 13 de abril, cómo va a operar ante una situación realmente grave en el Ecuador, ¿no? El Ecuador crece poco, el año anterior decreció, la pobreza es
está en más de 4 millones de personas, hay informalidad de la misma magnitud. La producción del Ecuador es apenas $500 al mes por persona. El déficit fiscal va a ser más de 5.000 millones de dólares en este año. La necesidad de financiamiento como 15.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si enfrentar estas realidades, como ya ha venido haciéndose en este gobierno, a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera se han mejorado las cuentas públicas, hay libertad, hay acuerdos comerciales, se recompró los bonos basura, seguir en esta dirección que si bien no es fácil, porque aún faltan reformas, ¿no? Seguir en esta dirección o escoger la otra dirección que es nefasta, ¿no? Y usted bien hacía alusión a algo de la historia, ¿no? Recordemos, y hoy que ya, Verónica, hoy que ya tenemos 25 años de dolarización, ¿no? Y a propósito de las notas que usted mencionaba, en los primeros años de dolarización, de 2000 a 2006, la economía creció, el gasto público era la mitad de lo que es ahora, hubo ahorros en la caja fiscal, hubo superávit fiscal, y en esa época se expidió una ley de responsabilidad fiscal, porque en dolarización el ancla del sostén de la dolarización es la responsabilidad fiscal. Hubo un sistema financiero sólido que hoy está más sólido que nunca. Y luego de esos años vino esta década nefasta en la que se destruyó todos los fundamentos de la dolarización y de la economía, ¿no? El gasto público se duplicó. Vea usted que en 2014 el déficit fiscal llegó a 10.750 millones de dólares. Se contrataron préstamos con la China más de 20.000 millones de dólares. Se colocaron bonos basura por más de 7.000 millones de dólares. Se usó la Reserva Internacional por más de 8.000 millones de dólares. Y puedo citarle cantidad de cifras, ¿no? Y luego de esto, y claro, aquí la sociedad a veces pierde la memoria, ¿no? Pero luego de esta destrucción de la economía y el fisco, recordemos la pandemia, ¿no? En la pandemia vino ya el año 2020 y el Ecuador no tenía fondos de ahorro, las cuentas públicas estaban en soletas con un déficit de 7% del PIB, la economía no crecía, todo como consecuencia de esa época. Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación y Control Social, habla acerca de los chats extraídos del celular de Augusto Verduga. Veamos la nota. No es que hay indicios de delitos, está clarísimo. Mira, primero requieren unos puestos para la superintendencia de bancos que son unos puestos importantísimos. Por ejemplo, claves, por ejemplo, el responsable de lavado de dinero. Ya lo vamos a ver con un poco más de profundidad. Hay un tráfico de influencias espectacular, o sea, impresionante. Hay indicios de cohecho, pero clarísimo, si usted pide cargos a cambio de puestos, eso es cohecho. Pero no solo eso, también hay obstrucción de la justicia. Mira, me gustaría leerte, de hecho, un chat de Yadira Saltos el día en que allanan el Consejo de Participación y ella habla con Ajico Mote, que es el alias de Correa. Así es. Yadira Saltos dice, están allanando el Consejo, llegando, todos los equipos se quieren llevar. Ajico Mote, Correa dice, ¿en serio? Yadira Santos dice, sí, ahorita, con las justas no entré, mi asesora va a votar todo por detrás de la ventana. Entonces, claro, eso es obstrucción de la justicia, claro, como una casa. Entonces aquí fue la conclusión que yo te quería exponer, Vero. Hay códigos, hay modus operandi de los grupos de delincuencia organizada que se apoderaron, que fueron asumidos por un partido político. Entonces ahora debemos hablar claramente lo que todo esto revela de un cartel político. Estamos ante un cártel político que opera bajo el nombre de Revolución Ciudadana. Ahora, frente a esto, y bueno, mientras la Fiscalía hace su trabajo, ¿qué podemos decir del Consejo de Participación Ciudadana, de lo que
ha pasado, de lo que no ha pasado, porque justamente ha sido controlado o pretendido ser controlado por grupos políticos, en este caso por la Revolución Ciudadana. Bien, ahí lo que te podría decir al respecto es lo siguiente. Mira, vamos a leer, si quieres, los cargos que se solicitaron, porque son muy contundentes en la Superintendencia de Bancos. Pero antes, mira, yo estoy hablando de un cartel político. ¿Cuál es, cómo se define un cartel? Un cartel es un grupo de entidades criminales que llegan a acuerdos para 4 cosas. Primero, protegerse mutuamente. 2, coordinar sus acciones. 3, repartirse instituciones o territorio. Y 4, para cometer ilegalidad. Y eso es justo lo que pasó aquí. Y el epicentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque desde ahí se elegían las autoridades para distintas instituciones. Si usted quería repartirse instituciones, controle el Consejo de Participación. Por eso era importante sacarme. Entonces, miren lo que dicen aquí. Por ejemplo, esto es presuntamente Andrés Arauz, que trabaja en un chat con Augusto Verduga. Y le dice: hermano, le vamos a ayudar a Raúl González desde la asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. O sea que ahí está el toma y daca. De los 50 cargos de libre remoción, necesitamos 4. Ajá. Increíble. Pero además 4 gordos, ¿no? Claro. Dirección de trámites legales. Dirección de infraestructura y operaciones, es decir, TICs, tecnologías de información. Dirección de estudios y gestión de la información, las bases de datos. Y subdirección de riesgo de lavado de activos. Entonces se estaban repartiendo las instituciones de la manera más contundente. Para cómo entender esto de la demora de la posesión del superintendente de bancos y bueno, ¿por qué nombrar a uno y no a otro? O sea, ¿para qué le serviría a cierto grupo de poder tener, por ejemplo, una superintendencia de bancos? Bueno, mira, aquí lo que te puedo decir es que justamente estamos viendo los tentáculos, el alcance de los tentáculos del cartel. Y empieza, el epicentro está en el Consejo de Participación, pero se va hacia la Asamblea. Y aquí te tengo, por ejemplo, otro que además es muy divertido. Esto es Mónica Elt, es decir, Augusto Verduga. Él habla aparentemente con Andrés Arauz. Le dice: ¿qué fue, bro? Me escribió Suad Mansur. Me convoca a una reunión con el Mashi mañana a las 6 a.m. para tratar el asunto de la super de bancos. Supuestamente, Augusto Verduga era una persona neutra. Te voy a decir una pequeña obviedad, un pequeño paréntesis de una obviedad. Ellos habían proclamado a los 20 vientos de que eran neutros, de que no operaban con Revolución Ciudadana. Ellos les mintieron a sus votantes, les vieron la cara de bobos, diciéndoles que eran neutros. Pero hacían campaña con el correísmo. Pero ahora se ve aquí que coordinaban con el correísmo. O sea, aquí él lo acepta. Pero luego viene lo más heavy. Mira lo que le responde a Andrés Arauz. Le dice 2 cosas. Por favor, la denuncia para el caso TCE es crucial. Por favor, no te descuides de eso. ¿A qué se refiere? En otro chat se revela que ellos le querían poner una denuncia penal a una jueza para amedrentarla, presuntamente, para que la jueza sienta miedo de no condenarles en contra de ellos. Y luego le dice lo siguiente: respecto de los otros 3 conjueces, ya tenemos estrategia para cada uno, que afortunadamente no requieren denuncia penal. Sí le pedí a Suad. Veloz quiere acelerarse y dejarle posesionado. En el programa Impacto Informativo, Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, habla acerca de la prohibición de celulares durante la votación. Escuchemos lo que dice. Me parece preocupante la ruta que ha trazado el CNE para dar respuesta a una circunstancia de mucha denuncia, pero mucha denuncia simplemente en medios de comunicación y en redes sociales. Ninguna denuncia respecto de la compra-venta del voto, de la coerción, de la acción de la delincuencia organizada ha sido planteada ante autoridad competente. Ninguna. Y sin embargo, no ha dejado de ser un tema que ha generado zozobra, inquietud, desconfianza, deslegitimación del proceso electoral, deslegitimación de la autoridad electoral, y obviamente eso significa deslegitimación de los resultados.
y finalmente puede producir una deslegitimación del triunfador o triunfadora de la segunda vuelta electoral. Entonces, en razón de aquello, el Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión, pero en razón de aquello y básicamente de las cosas no comprobadas, ¿no es cierto? El Observatorio Ciudadano Electoral que coordino desde hace algunos años y que no tiene como otro objeto que el opinar y ejercer control social sobre los órganos del poder público electoral, entiéndase el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, habíamos propuesto elaborar una propuesta de reglamento que nos parecía la vía idónea y no la de la resolución tomada por el Consejo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es el organismo de acuerdo a la Constitución y ningún otro es el organismo encargado del proceso electoral. Y es a través de sus propias potestades y de su propia estructura que tiene que garantizar aquel derecho de elegir y ser reelegidos que está en el artículo 61 de la Constitución y que se concreta en el 62 el instrumento a través del cual se ejerce ese derecho de elegir y ser reelegidos, y es el voto, pero no el voto con 5 cualidades, es un voto universal, igual, directo, secreto y públicamente escrutado. Lo que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer es garantizar esas 5 condiciones del voto. Y para aquello, lo que debe hacer, o debió haber hecho desde nuestra perspectiva, es dictar una norma reglamentaria. ¿Por qué? Porque el artículo 219 de la Constitución le da entre otras, dos importantes funciones. Una, organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. Numeral 1 del 219 y el numeral 6 del 219 dice dictar los reglamentos sobre los temas electorales de su competencia. ¿El voto secreto es de su competencia? Por supuesto. ¿Quién tiene que ejecutarlo? El Consejo. ¿A través de qué? De los organismos electorales. ¿Qué entonces nosotros habíamos propuesto? Que el Consejo diga, este reglamento tiene como objeto garantizar el voto secreto. 1. 2. Los actores de este reglamento son los electores, es decir, los 13.700.000 y pico personas que estamos empadronados, y los miembros de las juntas receptoras del voto, porque ellos son los que el día de las elecciones van a estar recibiendo los votos, ellos son los que deben garantizar ese voto secreto. Y para aquello habíamos propuesto que los intervinientes en esto, siendo esos dos, cuáles son las facultades y las condiciones del elector, o las cosas que puede y no puede hacer el elector. El elector respecto del voto secreto no puede ni exhibir su papeleta, mala costumbre de unos pocos dirigentes políticos y que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo y que afecta al voto secreto. Y segundo, no puede fotografiar el voto una vez sufragado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos y gracias por estar en este programa de Telesucesos. Hoy, amigos, vamos a comentar algo sobre un tema que es importante en la parte económica y financiera, la deuda pública. Informaciones últimas al 31 de diciembre del año pasado, falta información de este año, por lo menos yo no la tengo. La deuda pública era la agregada, deuda pública agregada, era aproximadamente 85 mil millones de dólares aproximadamente, lo que implica aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto, si este ha llegado el año pasado a unos 121 mil millones de dólares o 122 mil millones aproximadamente en dólares corrientes. La deuda pública externa está alrededor de los 50 mil millones de dólares y la deuda pública agregada interna
está alrededor de los 34, 35 mil millones de dólares. Esto es al 31 de diciembre. La deuda pública ha venido creciendo y en estos montos de dinero de deuda que me he permitido yo indicarle, falta algo que tiene que ver con la deuda que el gobierno tiene con el Seguro Social en términos de lo que es el seguro de salud. Ahí hay una comisión de personas del Ministerio de Finanzas, del Seguro Social, que vienen analizando, digamos, cada uno de esos puntos para saber exactamente cuánto es la deuda. Hay algunas personas en el sector privado que creen y calculan que eso debe ser más de 10 mil millones de dólares. Pero hay que ser paciente y esperar, y esperemos que sencillamente esa comisión pues se apresure en su trabajo y diga al gobierno y al Ecuador entero, este es el volumen de la deuda después del análisis detallado que hemos hecho. ¿Sí? Y el gobierno pues, hoy o mañana o pasado mañana, este gobierno, el próximo gobierno, no va a poder pagar eso. Hay que pagarlo en términos de emisión de bonos del Estado a diferentes plazos. No a 10 años, es imposible. Las finanzas públicas de hoy y de mañana no van a permitir eso. Entonces, pues el monto que se decida después de este análisis que hace esa comisión, una porción debe pagarse en 5 años, otra porción en 10 años, otra porción en 15, 20, 25 y 30 años, para ir empujando todo el peso del servicio de la deuda, de este y de la totalidad, hacia el futuro. Naturalmente que el servicio de la deuda pública al futuro la pagamos todos nosotros, la pagan nuestros hijos y nuestros nietos a través de impuestos irremediablemente. Ahora, sencillamente, este es lo que hemos llamado la deuda pública agregada. Hay lo que le llaman la deuda pública consolidada, que es un poco menos de la cifra que me permitió indicar. ¿Por qué? Porque cuando usted consolida, por ejemplo, el bono que ha comprado, el certificado de tesorería que ha comprado, que es un papel de corto plazo emitido por el Ministerio de Finanzas, el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil compra 60, 90 días y le dan un papelito de esta naturaleza, ¿sí? Cuando usted consolida el sector público, eso desaparece, se neutraliza mutuamente. Por eso es que es importante sencillamente tener el monto de la deuda pública agregada. Y eso es lo que hemos indicado, y eso es lo que publica también el Banco Central del Ecuador en sus boletines. Pero la deuda que se tiene con el seguro en materia de la administración del seguro de salud por parte del IES, sencillamente creció espectacularmente porque los gobiernos en el pasado han sido todos irresponsables en crear una serie de servicios que no tienen financiamiento. Un ejemplo. Se decidió hace algunos años que los hijos y las hijas de los afiliados al Seguro Social podían tener el derecho hasta los 18 años de hacerse ver gratis en los consultorios médicos, en los hospitales del Seguro Social ecuatoriano y tener medicina gratuita, aparte de sencillamente las consultas médicas. Todo gratis. Uno dice, bueno, desde el punto de vista familiar, qué bien, está muy bien, aplausos, pero el punto que se olvidaron, por irresponsabilidad, no es porque no sabían los gobiernos anteriores, hay que financiar eso, hay que financiar. Entonces los gobiernos irresponsables en el pasado crearon ese derecho. Está bien, pero en todo caso tenían que haber dicho, muy bien, esto lo financiamos ¿cómo? Un aumento de las contribuciones que hacen los afiliados, los padres, los empresarios, por sus afiliados, por sus empleados, y eso no pasó. Y eso en una u otra forma habrá que hacer en una reforma al sistema de seguridad social del país. Ese es un ejemplo de irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, de tal manera que el desembolso que hace el seguro es mucho mayor del previsto anteriormente. Y por supuesto, pues, ¿cómo lo financia el seguro todas esas deficiencias? A través de las reservas que cada vez son menores. Y que vuelvo a repetir lo que alguna vez dije en este programa con respecto al sistema de pensiones. Mañana sencillamente se acaba esas reservas. Y si acaban esas reservas no se podrán pagar pues las pensiones a los jubilados u otra serie de servicios. Esa es una, no solamente la única, pero es una de las irresponsabilidades de los gobiernos anteriores. Entonces, por eso la deuda
del Ministerio de Finanzas hacia el Seguro Social en esa materia creció. Pero también hay el tema del seguro campesino, en que se paga una cantidad muy pequeña cada mes. Y naturalmente las atenciones que hace el seguro sencillamente cada vez son mayores porque el número de pacientes que van en ese seguro campesino crece. Y eso implica crecimiento de gasto. Y sencillamente no tiene financiamiento. Y el gobierno tiene que de una u otra forma pues acoger todo eso, ¿verdad? Pero también hay la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que se dieron no pagar el 40% que por ley, por constitución, tiene que pagar. ¿Para qué? Para financiar el sistema de pensiones. Y entonces durante 4 años, si mal no recuerdo, no pagó el gobierno, hasta que la Corte Constitucional dijo que esa acción del gobierno, cualquiera que haya sido, sencillamente era inconstitucional y que había nuevamente que devolver ese 40%. Pero durante 3 o 4 años que no pagó el gobierno, no ha pagado hasta este momento tampoco eso. De tal manera, mi amigo, que el momento que se resuelvan los problemas en cuanto al monto de deuda, aparte que no se reconoce todavía al Seguro Social, habrá que emitir bonos. Y la deuda pública posiblemente vaya hasta los 100.000 millones de dólares. Y eso implicará, pues, sencillamente un 100% o más del Producto Interno Bruto. Y eso es terrible. Hay que parar hacia el futuro en una política de reestructuración de todas las finanzas públicas. Hay que parar el crecimiento de la deuda pública. ¿Y eso cómo se hace? Sencillamente teniendo déficits fiscales cero. Eso implica que los ingresos totales, los ingresos tributarios más los ingresos de petróleo y otros ingresos por utilidad de las empresas estatales, tienen que sencillamente financiar el 100% del gasto público a nivel del sector público no financiero. De tal manera que, amigos, hay que parar este crecimiento de la deuda pública hacia el futuro. Amigos y amigas, esperemos que sencillamente los gobiernos en el pasado, en el futuro, sencillamente tomen medidas para reordenar la finanza pública del Ecuador. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos volveremos la próxima semana. Editorial. El celular y el voto secreto, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Pese a que la ley no lo prohíbe, el Consejo Nacional Electoral dice que impedirá el uso del celular al momento de votar con el fin de evitar que se fotografíe la papeleta, sosteniéndose que con aquello se asegura el secreto del sufragio. Algunos se oponen a la medida, indicando que el voto secreto es un derecho y por tanto el elector sí puede hacer pública su preferencia. El secreto de sufragio tiene por fin evitar presiones ilegítimas de las que podría ser objeto el elector a la hora de votar, afectando la debida libertad con la que se debe ejercer este derecho, además de otras cuestiones irregulares como la venta del voto. Ello no implica que quien lo ejerce no pueda anticipar por quién va a votar o señalar por quién lo ha hecho. Por eso es posible la encuesta y el exit poll, sino que no puede ser obligado a ello. Para evitar actos deshonestos, manipulaciones o presiones ilegítimas, los organismos electorales deben garantizar al elector que terceros no le puedan observar al momento de votar y que la papeleta electoral sea elaborada de modo tal que impida visualizar la preferencia señalada por el ciudadano, lo que se regula en la ley electoral, siendo deber de las juntas receptoras asegurar la reserva del acto de votación, lo que parece un chiste cuando el mal llamado biombo no tapa nada y permite ver los movimientos del elector. Esa ley tampoco es clara a la hora de determinar si el hecho de que el elector se identifique en la papeleta firmándola o escribiendo su nombre anula el voto, lo que afecta a la pureza debida del acto eleccionario. El secreto evita hechos irregulares como la compra del voto, esto es, que el elector reciba algo a cambio de su voto o que se dé o prometa algo a cambio del voto de otro, hecho que antes estaban tipificados como infracción penal. Pero son los políticos ecuatorianos los primeros en fomentar el mal ejemplo. Votan y muestran la papeleta, lo que es sancionado en otros países. Incluso el presidente Noboa, como gran cosa, cuestionó a la vicepresidenta Abad por no hacerlo, dando a entender que había votado por la oposición.
En otras naciones el elector vota en una verdadera cámara secreta y no puede mostrar el voto, eliminando la posibilidad de que lo muestre para demostrar por quién votó a cambio de un pago o de presiones. Lo del celular, entonces, es una anécdota si no se asegura realmente el secreto de sufragio. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en diario El Expreso. Liga Azul, el rostro canalla de la política. Talía Flores, primicias. El forcejeo de Augusto Verduga resistiéndose a entregar su teléfono cuando la Fiscalía allanó las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 24 de enero pasado hizo presumir que el contenido podría ser explosivo, pero nadie imaginó que destaparía una trama conspirativa y perversa contra la institucionalidad del Estado. El fin de semana, los ecuatorianos se enteraron de que los integrantes de la Liga Azul, para ocultar su verdadera identidad, usaron un alias y que actuaron de manera abyecta, buscando manipular el sistema judicial y tomarse entidades como la Superintendencia de Bancos y demás entes de control. Franco Lor, el alias Justiciero, Yadira Salto, alias Minerva, y Augusto Verduga, alias Mónica Ert. Para confabular, abrieron cuentas en distintas plataformas. En los chats que difundió la Fiscalía se ubica también a un tal Jerónimo y a Jicon Mote, que serían los sobrenombres del expresidente Rafael Correa. En un chat con Mónica Ert, muy preocupado, a Jicon Mote le escribe para comentarle que habían tomado 2 teléfonos de Jorge Glass y una laptop, y le pregunta si tuvieron cuidado con sus conversaciones. Se refiere sin citar a cuando la policía ingresó a la Embajada de México y se llevaron a Glass a la cárcel. Le despojaron de sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos. La respuesta de Mónica Ert, Augusto Verduga, delata de que se trata de Correa porque escribe: Buen día, presidente. Días antes del secuestro de Jorge, yo reseté mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tenía la buena costumbre de borrar sus chats. Jicon Mote insiste: ¿chatearon cosas delicadas? Y Mónica Ert responde: sí, presidente, y enumera el concurso del Consejo de la Judicatura, el apoyo a Butiñá, el concurso de Defensor Público. El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, dijo el sábado en la audiencia por el caso Ligados que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en la sede de un partido político que tenía el objetivo de captar los espacios de poder que fueran posibles. Y formuló cargos por presunta asociación ilícita que fue acogida por el conjuez nacional Marco Aguirre, que prohibió la salida del país de los integrantes de la Liga Azul y la presentación periódica cada 15 días ante la justicia en una sala penal de la Corte Nacional en Quito. En otro chat se puede leer que Augusto Verduga, alias Mónica Ert, quien salió del país por la frontera norte después de que le quitaron su teléfono, escribe: entretener los votos para la censura de Verde Soto, Joana Verde Soto, y poder designar a vocales del Consejo de la Judicatura, creo que pesa más lo segundo. Deberíamos reconsiderar el sacar a Andrés Fantoni, de la presidencia. La revisión de apenas una pequeña parte de los 72 archivos que la Fiscalía liberó en una carpeta de Google Drive deja al descubierto las acciones de una organización que delinquía al ejercer tráfico de influencia y hasta chantaje. Le vamos a ayudar a Raúl González desde la Asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. Se lee en otro chat de un alias AA, que sería Andrés Arauz. Este quería todo. Decía que de los 50 cargos de libre remoción que tiene la Superintendencia de Banco, necesitamos 4. La Dirección de Trámites Legales de la Intendencia Jurídica, la Dirección de Infraestructura y Operaciones, la Dirección de Estudios y Gestión de la Información y la Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos. Y en efecto, lo ayudaron y pusieron a González. Fue la Asociación de Bancos que habló de incertidumbre e inseguridad jurídica para los ecuatorianos y la presión de distintos sectores que llevó a que la Asamblea posesionara a Roberto Romero von Buchwald luego de que la Liga Azul, incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional, lo había desconocido. Conforme se vayan leyendo los chats de la plataforma WhatsApp, Signal, Telegram y Wire que la Fiscalía puso a disposición del país, se confirmará el engaño político de los falsos revolucionarios, que
que solo querían ventajas para ellos y su grupo. Hay un alias Pantera Negra, a quien Verdura, alias Mónica, le cuenta que saldrá del país porque tiene un riesgo muy alto, y le copia el mensaje que envió a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, pidiendo que emplee a 2 colaboradores suyos que se quedarán sin trabajo. Verduga se desvivía por ubicar a los condicionales a la causa. Para que integre una terna para el Consejo de la Judicatura, recomienda a un conocido y lo describe así: se trata de un defensor público de carrera, uno de los mejores. Se conoce de cabo a rabo los problemas de la función judicial, es correísta a morir y es amigo. ¿Qué más se puede pedir? El domingo los chats de la Liga Azul desencadenaron un inesperado como insólito intercambio de mensajes entre los expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso, porque el sentenciado y autoexiliado entró a defender a Verduga, al que Lasso estaba arrinconando. Lasso se dirigió a Correa con el alias de Jerónimo y Augusto Verduga con el alias de Mónica, los nombres que en el teléfono incautado se descubrió que usaban a ambos, sus otros yo. Ser identificado con un alias es la degradación de la política y la escenificación del deterioro democrático de un país que descubre a sus dirigentes falsarios. Ya Shakespeare explicó a Otelo que el rostro verdadero del canalla no se ve hasta que lo usa. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Un presunto acto de sabotaje causa una fuga de toneladas de petróleo en una estación transformadora de Noruega. Cerca de unas 60 toneladas de petróleo se han derramado en una estación transformadora cerca de Oslo, la capital de Noruega, tras un robo realizado el pasado domingo en esta planta energética. El ladrón, tras acceder por un agujero en la valla que rodea las instalaciones, habría presuntamente abierto la tapa de la parte inferior del transformador, provocando el vertido. Det ser ut til at noen har brutt seg inn og skrudd av et deksel nede på transformatoren, og så latt det stå åpent sånn at det Las autoridades policiales aseguran en un comunicado que no tienen pruebas que confirmen el sabotaje de la estación transformadora, un emplazamiento encargado de disminuir la tensión eléctrica para que llegue a los hogares. El operador nacional Statnett cree que sí se trata de un robo y un sabotaje deliberado. El crudo derramado habría llegado al río Sandvikselva, el cual desemboca en el fiordo de Oslo, la capital, que se prolonga durante más de 150 kilómetros hasta llegar al mar. Se trata del reservorio de truchas más importante del país. La Unión Europea refuerza su compromiso con la reunificación de Chipre bajo la fórmula de la ONU. Bruselas interviene con claridad en la prolongada cuestión de Chipre durante la celebración en Ginebra de una conferencia informal a 5 bandas presidida por el secretario general de la ONU. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviaron una carta conjunta a Antonio Guterres en la que confirman el compromiso de la UE con los esfuerzos para reunificar la isla como un Estado federal bajo la fórmula bicomunal y bisonal desarrollada en el marco de la ONU. En paralelo, los dirigentes de la UE expresaron la disposición del bloque a contribuir activamente y a redoblar sus esfuerzos para apoyar el proceso liderado por el secretario general de la ONU. Εκφράζεται επίσης μέσω της επιστολής η ελπίδα και η προσδοκία ότι αυτή η πολυμερής διάσκεψη θα επιφέρει περαιτέρω πρόοδο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητά της για ακόμα μια φορά να διαδραματίσει τον ρόλο της, να συμβάλλει ενεργά αλλά και να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για στήριξη της διαδικασίας που ηγείται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. La enviada de la Comisión Europea para la cuestión chipriota, Giulia Bertesolo, mantuvo una reunión bilateral con la viceministra de Chipre para Asuntos Europeos, Marilena Rauna. Pueden esperar de la UE un compromiso constante y cada vez mayor sobre la cuestión chipriota, declaró Bertesolo, añadiendo que preparará un informe sobre los resultados de las reuniones. It's important to put the Cyprus question within its regional context and the repercussions it has both for the region but also for the European Union and the stakes the European Union has in reunifying its last divided member state. We can expect that the engagement of the European Union as we work together in paving the way for the resumption of negotiations they will step up
their engagement and their participation in this UN process. La conferencia de 2 días sobre la cuestión chipriota comenzó con una cena informal ofrecida por Antonio Guterres a los participantes. Κατά τη διάρκεια του άτυπου δείπνου, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ το λόγο έλαβε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρόγραμμα για την Τρίτη περιλαμβάνει τη διευρυμένη συνάντηση, την πρώτη συνάντηση για το Κυπριακό μετά από 4 χρόνια. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Redadas migratorias transforman a comunidad hispana en Nueva York. Esta madre que prefiere no dar su nombre camina apurada. Es hora de recoger a su hijo en una escuela del barrio Corona en Queens, Nueva York. La verdad, yo solo vengo a retirar al niño y no tengo miedo. El incremento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha alterado la cotidianidad de este vecindario. En la escuela, maestros y personal le han reafirmado los derechos a los padres de familia. Eso sí pasaron ahora que días como un bofeto, una carta explicando si algún agente la lo para uno, pues qué hacer. Sí, pero es que a veces se filtran informaciones y eso es como que la gente también tiene miedo de eso. Que no tengamos miedo, que no hemos hecho nada de mal. Según datos del último censo en Corona, Queens, la población hispana alcanza un 75% en promedio. Los cambios son latentes. Sí, he sentido más como menos gente en el comercio ambulante. Javier dice que los empleados indocumentados están siendo despedidos. Sí, una persona nos ha tocado despedir. Incluso hay un compañero que despidió a su trabajador porque no tenía papeles. Y él le dijo que no quería meterse en problemas porque no tenía socia, no tenía sus papeles. Entonces que tenía miedo que llegaran a su local y le pasara algo a él. Para este activista, las redadas tienen un impacto positivo. Había muchos borrachos, había peleas, se apuñalaban, peleaban con la policía, peleaban entre ellos con niños en sus carritos. Era una cosa negativa. Ahora lo vemos, el cambio es positivo, pero ahora se ve el cambio que estamos diciendo, esto sí aparece en Estados Unidos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Israel rompe el alto el fuego en Gaza con ataques masivos que dejan más de 300 muertos. Israel lanzó en la madrugada de este martes una amplia oleada de ataques aéreos y de artillería en Gaza que han matado a más de 300 personas, entre ellas muchos niños. Los intensos bombardeos israelíes por amplias zonas de la franja rompieron el frágil alto el fuego con Hamas. Netanyahu promete actuar con creciente fuerza militar y culpa a Hamas de bloquear la liberación de rehenes. Tanto Israel como Estados Unidos querían extender la primera fase del alto el fuego para presionar por la liberación de los rehenes que Hamas aún mantiene retenidos, mientras que el grupo islamista estaba abierto a prorrogar esa primera fase liberando a un grupo reducido, pero con la premisa de comenzar la negociación de la segunda fase de manera inmediata y con garantías sobre la retirada de las tropas israelíes de la franja. Hamas culpa a Israel de una escalada no provocada contra los palestinos. También advirtió de que los ataques violaban el alto el fuego y ponían en peligro a los rehenes. Las negociaciones sobre la segunda fase de la tregua aún estaban en el aire, pero los bombardeos masivos dejan en entredicho el futuro del acuerdo. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad.
Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.